Una de las cosas en común que tienen todos los profesionales con los que he trabajado es que quieren vivir en coherencia con su propósito profesional y tener el rol de protagonista de su carrera, es decir, liderar su trayectoria profesional. Con estas entrevistas a profesionales, más que analizar su trayectoria, lo que les pedimos es que nos expliquen cómo han gestionado su carrera profesional, qué herramientas y recursos han utilizado y, sobre todo, qué han aprendido de haberlas utilizado. Hoy con nosotros tenemos a Marina Palacios. Muchas gracias, Marina, por estar aquí. Muchas gracias a ti, Nuria. Encantada, la verdad. Qué bien. Empezamos con la primera pregunta. ¿Cómo te defines profesionalmente? Bueno, no me defino diferente profesionalmente que personalmente. Es lo primero que tengo que decir. Para mí va muy ligado al final, independientemente a lo que te dediques, la parte personal de cómo tú eres y cómo la aplicas en el trabajo. Yo profesionalmente podríamos decir que me defino, siempre me ha caracterizado ser una persona organizada, muy orientada al cliente, muy orientada a resultados, muy perseverante. Pero una de las cosas que a mí más me gusta y que creo que mejor me define y que mucha gente me identifica es la pasión de cuando hago las cosas. Al final es ponerle pasión y hacer aquello que te gusta, ¿no? Creo que es la definición más importante para mí, independientemente de los otros atributos que te he dicho. Eres de las primeras personas que no buscan una definición diferente de lo profesional con lo personal. Y realmente este interruptor pocas veces existe, con lo cual te agradezco muchísimo el que hayas dado este único mensaje, porque es que realmente, por el trabajo que estoy haciendo, cada vez lo veo más, que esta diferencia entre lo profesional y lo personal, aquello que se dice hay que separar, es más un mito que una realidad, ¿no? Totalmente. Entonces, pasando ya a la siguiente, ¿cuáles son los principales retos que te has encontrado en tu trayectoria? A ver, son muchos los retos, me imagino Me que como imagino. todo el mundo. Entonces, primero de todo, empezaré por los retos más ligados a la actividad que siempre he desarrollado. Al final yo siempre me he enfocado en hacer crecer negocios que ya eran existentes, pero eran deficitarios, o montar negocios nuevos, montar empresas, entrar en nuevos mercados. Entonces, en eso los retos que yo siempre me he encontrado van muy asociados a iniciar algo en un sitio o en un mercado en el que no conoces o con gente a la que no conoces. Pero dicho esto, que es la parte un poco más técnica, si quieres, o sea, para mí los principales retos desde que yo acabé la carrera y entré en el mundo profesional ha sido, uno, la gestión de personas, ha sido un gran reto para mí. La adaptación, he requerido mucha adaptación precisamente por esto que te decía, al final desarrollar negocios en diferentes ámbitos, mercados, geografías, personas, productos, servicios, requiere mucha capacidad de adaptación que yo he ido adquiriendo con el tiempo. Para mí ha sido un gran reto y un gran aprendizaje a la vez. Y la capacidad de escucha ha sido uno de mis grandes retos. No sé al final si es algo muy natural, pero a mí me ha pasado. Yo mi capacidad de escucha cuando era más joven también era menor y me he dado cuenta de lo importante que es esa capacidad de escucha. Eso ha sido para mí los principales retos, y uno muy importante ha sido la conciliación de la vida familiar con la profesional. Eso ha sido un hándicap para mí siempre, porque he viajado mucho, he estado mucho tiempo fuera y mi conciliación ahí ha sido un gran reto siempre. Y bueno, siempre ha sido un reto continuo. Bueno, has nombrado muchas cosas, ¿no? De las que podríamos estar hablando muchísimo, ¿no? El de la gestión de las personas, que siempre es complejo, ¿no? No solo difícil, sino también complejo. El tema de la adaptación, la capacidad de escucha y la conciliación de vida personal y familiar, ¿no? Hay profesional y familiar. ¿Podrías desarrollar más el tema de la adaptación? Al Poner final, algún ejemplo para decir, vale, adaptación se refiere a... adaptación en el sentido más amplio que te puedas imaginar.
Por ejemplo, mi primer reto, entendiendo cómo si nos centramos en adaptación, yo me incorporo en el mundo laboral, trabajo en una empresa, estoy durante 10 meses formándome, cuando la formación media de ese perfil eran 2 años, y la empresa quiere abrir una delegación en Aragón. Y yo digo, claro, esto choca mucho en la empresa porque llevas muy poco tiempo de formación, no el suficiente, pero aún así, ¿qué te vincula en este caso ir a Zaragoza? ¿Qué te vincula a Aragón? ¿Lo conoces? ¿Familia? ¿Vienes de allí? No, nada. Entonces llegas allí y lo primero que no conoces es geográficamente dónde están los posibles clientes. En ese caso yo tenía poca formación adquirida del propio trabajo. Bueno, esa es una adaptación, por ejemplo. Otra adaptación fue cuando años después se decidió montar una empresa de trading energético, cuando yo toda mi vida he estado vinculada al agua principalmente como un gran vector vertical. Yo no sabía nada de trading energético. Bueno, pues la adaptación a nuevo lenguaje técnico, nuevas maneras de proceder, nuevas maneras de vender, personas de perfiles muy diferentes, otra adaptación de otro tipo. Podría poner muchos más ejemplos, ¿eh? Por ejemplo, después, el último de ellos fue ir a vivir a Andalucía, con una cultura totalmente diferente a la que yo venía moviéndome. Yo me he movido mucho por el norte de España, pero no había estado en Andalucía, y en el mercado de la agricultura, algo todavía como mucho más arraigado a su propia cultura. Bueno, pues una adaptación total desde los tiempos en las reuniones, la manera de reunirte, bueno, un montón de cosas, el lenguaje, etcétera, etcétera. Es decir, que aquí de adaptación no estamos hablando solo a nivel técnico y de conocimiento, sino también de cultura, de operativa, de visión, ¿no? de las distintas miradas que hay. Entonces ya paso a la siguiente pregunta, porque realmente súper interesante lo que estás explicando es cómo los has resuelto y qué herramientas has utilizado. Entonces, sí podemos hablar de la adaptación, pero también de los otros. Para mí, el principal ha sido el que antes he comentado también como un reto, que ha sido la escucha. O sea, yo cuando he llegado a un sitio, he tenido que hacer algo nuevo del que no conocía, he procurado escuchar mucho a las personas que iban a intervenir, bien sea porque eran trabajadores, porque eran potenciales clientes, porque eran actores del mercado, mucha escucha para ver cómo se relacionaba todo, porque al final desarrollar un negocio requiere una visión muy integral de muchas partes, ¿no? Entonces, la escucha ha sido una de ellas. Otra ha sido la formación permanente. Yo soy gran defensora del lifelong learning, de estar permanentemente formándote y aprendiendo. Entonces, otra herramienta para mí ha sido esa. Y la más importante, por eso yo no separaba tampoco al principio la parte personal de profesional, porque creo que van muy unidas, que es el autoconocimiento. Yo creo que el autoconocimiento de mí misma, saber mis carencias y por lo tanto cómo suplirlas con otras personas que aporten ese valor al proyecto, al equipo, etcétera, ha sido una de las grandes herramientas que he utilizado para sacar muchas cosas adelante. Sí, sí. Entonces, toda esta parte del autoconocimiento y de la escucha, que para mí van súper relacionados, porque si aprendes a escuchar a los otros, quieras que no, esto lo acabas aplicando a uno mismo. ¿Cómo lo has ido desarrollando? Porque hay mucha gente que pregunta, bueno, sí, entonces, ¿qué hago? ¿Leo libros de autoayuda? Creo que no va por aquí lo que me estás No. explicando. No, al final, o sea, no sabría decirte cómo empecé, sí sé que es un proceso en el que tú tienes que ser muy consciente de aquello en lo que sí sabes hacer y aquello en lo que no sabes hacer, o las carencias que tú tienes. Va muy relacionado, en mi caso, con las carencias y con los miedos que tú tienes, y que por lo tanto se reflejan en carencias realmente a la hora de desarrollar una actividad profesional. Entonces, el autoconocimiento no es leer un libro de autoayuda, sino es reflexionar muchas veces y mantener una objetividad mayor a la que solemos tener. Al final, todo lo que nosotros vemos, lo vemos bajo nuestro prisma, es nuestra realidad, y
muchas veces tenemos que hacer un zoom off e intentar ver las cosas de una manera mucho más objetiva, y esto pasa mucho por la escucha de cómo otras personas están viendo esa realidad y saber aceptar que quizá tu visión no siempre es la más correcta, que quizá lo que tú crees que debes hacer quizá no es lo más beneficioso en ese momento para el negocio, o que en realidad esa parte o esa competencia tú no la tienes desarrollada. Al final, quizá queda un poco difuso lo que estoy explicando, pero No, es en un absoluto. proceso, largo, es un proceso desde mi punto de vista que no acaba, el autoconocimiento, y que me parece fundamental a la hora de mejorar, ya no solo en la vida personal, sino en la profesional. Es decir, que aquí estaríamos hablando de dos puntos, ¿no? Es decir, tener pocas certezas absolutas, ¿no? Es decir, cuestionarte aquello que te Sí, han el dicho. absolutismo no ayuda a nada. El No, absolutismo o la identificación, las etiquetas no ayudan, efectivamente. sí, no es una parte era esta y luego escuchar desde lo neutro. Sí. ¿No? Vale, o sea, serían estos dos puntos, ¿no? En el sentido para poder decir, no, no, escucha activa, vale, ya sí, pero ¿qué es? ¿Cómo lo hago? ¿No? Entonces es decir, bueno, hay una etiqueta, vale, perfecto, muy bien, la pongo en duda, luego ya elegiré yo si la continúo manteniendo, la cambio, y luego escuchar desde lo neutro para decir, bueno, esto me ayuda a poder avanzar, no me ayuda a poder avanzar, es decir, no valorar si el vaso está medio lleno o medio vacío, sino sencillamente ver qué cantidad de líquido hay y qué líquido hay dentro, ¿no? Vale. Entonces, Marina, la siguiente pregunta es, ¿qué hubieras hecho diferente? Nada. La respuesta es muy simple, nada. Creo que lo único que hubiera hecho es aprender más rápido. Pero nada, En tu porque caso, al final, si estoy donde estoy es por todo lo que he hecho y no he hecho, en todo lo que he acertado y me he equivocado. Y yo creo que no cambiaría nada. He procurado aprender siempre, siempre de todas las experiencias. En lo que decíamos de escucha, he tenido grandes colaboradores y jefes que han sabido decirme aquellas cosas que yo no hacía bien o que eran carencias mías para mejorarlas. Yo creo que nada. Bueno, creo, lo tengo claro, no cambiaría nada. bueno, en esta pregunta, ¿no? Las diferentes personas que han participado en esta serie bueno, les llamo entrevistas, pero son más conversaciones, ¿no? Hay desde el nada a todo. Sí, aquello decir, qué rollo volver a hacer lo mismo otra vez, ¿no? Pero bueno, sí que has dicho el poder aprender más rápido, ¿no? Entonces, es decir, estamos hablando aquí más de un tema de velocidad que no de conocimiento en sí, ¿no? Es decir, estas ganas de aprender que realmente te caracterizan y te pueden, ¿no? O sea, que es un motor en tu vida. Sí, sí, al final es esta frase que dicen los ingleses, ¿no? De equivócate rápido, caer rápido, aprender rápido y reparar rápido. O sea, sí, sí, sí. Y de cómo has resuelto estos retos, ¿qué principales aprendizajes has obtenido? Uno de ellos es que antes de ponerme a pensar, y a pensar me refiero relacionando, por ejemplo, con mi trabajo en cómo voy a desarrollar algo, antes de ponerme a pensar, escuchar, que es lo que he dicho al principio, ¿no? Yo cuando he llegado a un sitio, cuando he tenido que desarrollar algo, cuando he tenido que introducirme en un nuevo mercado, he procurado escuchar mucho antes de ponerme a pensar en cómo lo iba a hacer, porque al final yo pienso cómo lo voy a hacer va muy dado en mis creencias y en mi experiencia previa. Entonces, ahí siempre he procurado mucho. Otra que es muy importante, es más importante ir en el camino adecuado que ir muy rápido. Al final, algo que para mí ha sido fundamental es, no te voy a decir una frecuencia cada semana ni nada, pero constantemente preguntarme cuál es el objetivo al que quiero ir y si todo lo que estoy haciendo me acerca o me aleja de ese objetivo. Puedo ir más rápido o más lento. ¿Objetivo o propósito? Perdona que te corte.
objetivo entendido en este caso como algo totalmente técnico, ¿no? Pero podría ser propósito perfectamente. Entonces, ¿me acerca o me aleja? La velocidad con que me acerca o no, ya para mí es importante, pero en una segunda fase. Es mucho más importante saber que la dirección en la que voy, porque no hay cosa más estresante o peor que ir muy rápido y darte cuenta de que todo lo que has trabajado no ha ido en la dirección que tocaba. Entonces, para mí, o en la que tú querías, o en la que habías definido, o en la que se necesitaba. Entonces, para mí es súper importante tener siempre muy presente todo lo que vas haciendo si está en el camino que te lleva al objetivo, al propósito, a aquello que quieres alcanzar. Y luego, yo tengo una frase que suena muchas veces muy radical, que es aporta o aparta, ¿no? Una de las cosas que he aprendido es que todo aquello que no aporte, entendido como que dé un valor a aquello que tú haces o a donde quieres llegar, esté fuera. Porque si no tenemos una gran cantidad de tiempo consumido en cosas que no nos llevan y no nos acercan a nuestro propósito o a nuestro objetivo. Y al final, el tiempo, el esfuerzo, el conocimiento, la dedicación de las personas, bueno, para mí siempre he procurado enfocarlo en aquello donde quería llegar. Entonces, todo aquello que no aporte, pues, Es decir, aquí hay... sácalo del medio. Sí, quita bicho. Es decir, a ver, bromas aparte, que en este caso era fácil de hacer, ¿no? Pero sí que has hablado del tiempo, del esfuerzo, de la dedicación que le dedican a las personas. Aquí hay un gran respeto hacia estas personas. Sí, 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 sí. Es decir, aquí no es el aporta o aparta, puede sonar muy radical, pero en este caso sí que detrás de esta frase hay un gran respeto en el sentido de decir, oye, dedica tu tiempo a aquello que realmente aporte un valor o que te ayude a ti a seguir la dirección que tú quieres. Con lo cual aquí esta frase para mí es de una gran potencia porque hay un factor humano detrás muy importante, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Y luego ha habido el tema de, antes de ponerme a pensar, me pongo a escuchar. Hay muy pocas personas que esto realmente lo hagan. Es decir, muchas veces te encuentras a decir, vale, pienso la estrategia, la táctica, el plan, la planificación, la hoja de ruta, etcétera. Y entonces dicen, ostras, el mercado me está diciendo esto, ¿cómo lo incorporo? Claro. Entonces, si ya tienes claro el enfoque que hay de mercado, de cliente, de equipo, y ya lo incorporas, entonces ya vas mucho más encaminado, ¿no? Fluyes más. Entendido esto. Sí, sí, totalmente, porque al final tú vas a diseñar o vas a tirar por un camino, lo que decía, un poco te pones a diseñar un plan o una estrategia con aquellas ideas y aquella experiencia que tú tienes y todo tu conocimiento. Y luego te das cuenta que hay una variable que no tenías contemplada, porque esa variable no estaba en los otros retos que habías tenido anteriormente o en tus otros. Entonces, sí, a veces la tienes, a veces no, pero si eres capaz de tenerla antes de ponerte a pensar y es una variable, una o varias críticas para desarrollar ese negocio, cuando te pones a desarrollarlo, las tienes en cuenta, ya, entonces sí que vas a más velocidad, pero porque el camino que has cogido es el de inicio, es el que te va a llevar al objetivo que tú quieres. Es decir, aquí hay un análisis de aquellos factores que tú no controlas de entrada, ¿no? Que pocas veces se hace, ¿eh? Esto también hay que reconocerlo. Con lo cual la frase esta de antes de ponerme a pensar me pongo a escuchar, aquí es súper potente y es una aportación de valor muy, muy grande. Y para acabar, Marina, ¿qué sugerencias les darías a las personas que nos ven, que nos escuchan, para que puedan liderar su trayectoria profesional y se sientan satisfechos y conseguir sus objetivos? Bueno, al final yo creo que como todo el mundo, haz aquello que te guste. Para mí es, haz lo que te guste, fórmate, intenta ser el mejor en lo que realmente quieres hacer y sobre todo, ten el autoconocimiento o adquiere el autoconocimiento suficiente para ir hacia donde tú quieres ir. Es muy, muy importante el autoconocimiento porque te ayudará a mitigar o a mejorar todas aquellas
carencias o no actitudes que inicialmente tienes, ¿no? Pues las voy a incorporar o las voy a mejorar y eso me hará mejorar un mejor desarrollo como profesional, como persona y, o sea, sobre todo que hacer lo que quieres, formarte siempre, intentar ser el mejor en lo que haces, en definitiva ponerle pasión y tener mucho autoconocimiento. Pues Marina, solo me queda darte las gracias por todo el valor que has aportado, que ha sido mucho, además directo y al grano, que también te caracteriza. Y bueno, bueno, esto Nada, darte muchísimo las gracias y en el caso de que haya continuación de este programa de conversaciones, pues contar contigo. nada, muchas gracias a ti, Nuria, por haberme invitado y un placer, como siempre. Vamos.